¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Charla con Propósito. Un gusto saludarlo nuevamente. Aquí pues Daniel Fernando. Pues una vez más le agradecemos que se tome el tiempo quizá de escucharnos. Como le hemos dicho otras veces, pues ojalá y pudiera dejarnos algún comentario, un like, suscribirse, qué sé yo, ¿verdad? Ahí lo que usted guste aportar de cada tema, como siempre, ¿va? Abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario que pues ayude a que esto mejore y a que cada vez pueda tener mejor contenido, por así decirlo. El día de hoy, Daniel, pues queremos hablar sobre los propósitos, ¿verdad? Los propósitos. Estamos iniciando 2026. Este es nuestro tercer video, nuestro tercer capítulo. El primero del año. Y el primero del año, en consecuencia, exactamente. Y pues empezamos 2026. Y pues como siempre, ¿va? Inicia un nuevo año. Sí. ¿Y qué es lo primero que pensamos, ¿verdad? Sí, en los propósitos, bueno, en los regalos, en los propósitos, ¿verdad? Que este año quiero hacer esto, quiero viajar más, quiero hacer tal, que es cuando se llenan más los gimnasios, ¿verdad? Que todos quieren hacer ejercicio, sí. Y se ponen hasta la fregada. Y luego pasa enero, luego febrero y se va viendo como cada vez hay menos gente, ¿verdad? Como poner un ejemplo, es el año que todos dicen de las uvas, ¿verdad? Que mucha gente lo usa como deseos, pero pues también se puede tomar como los propósitos que quieres hacer este año, ¿no? Sí. Bajar de peso, subir de peso, ganar más dinero, cambiar de trabajo, viajar más, estar más, cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa, literal, que uno quiera. Sí, pues infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de propósitos, de deseos también, ¿por qué no decirlo, verdad? Como dices tú, ¿verdad? Acabas de mencionar quizá lo más básico, ¿verdad? Y lo más común que la gente hace, ¿verdad? Y siempre hay como que algunas etapas, ¿verdad? ¿Por qué siempre elegir un inicio de año para tratar de emprender algo, para tratar de hacer algo distinto, ¿verdad? Sí. Y creo que ese es el tema, ¿no? Al final de cuentas, hacer de los propósitos algo, ¿por qué no quizá diario, verdad? ¿Por qué no levantarte un día y proponerte ser mejor que ayer? O sea, así de simple, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo el ejemplo más básico del ejercicio, ¿no? Que la gente dice, no, ya está el otro año porque viene tal cosa y tal cosa. O empiezo hoy, no, pero es que es martes. Entonces, si empiezo hoy, va a estar raro la semana, mejor me espero hasta el lunes. Y luego se les va. Todos empiezan los lunes. Luego, no, hasta el otro lunes pues, porque tal. Y nunca lo hacen. O sea, es mejor empezar cualquier día que esperar una. Hay una premisa, ¿verdad? Las dietas empiezan los lunes. O sea, no hay una dieta, ir al gimnasio se empieza los lunes. No hay algo que se inicie un miércoles, ¿verdad? Un jueves o menos un fin de semana, ¿verdad? Como que todo inicia un lunes, ¿verdad? Sí. Y si se te escapa el lunes, no, ya ni modo, te esperas hasta el próximo lunes, ¿verdad? Sí. Y así no lo llevamos, ¿verdad? Así no lo llevamos con los propósitos. Y como dices tú, o sea, el propósito al final de cuentas, al paso del tiempo se va olvidando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hubo una disciplina quizá en ejecutar tal o cual propósito, ¿verdad? Algo bien básico, ¿verdad? Pero como decimos, si se te escapa un lunes, pues el que sigue y el que sigue llega a mitad de año y después, y ya para qué, y pues nos esperamos y mejor cuando venga Semana Santa, ¿verdad? Y ahí empiezo otra vez, Entonces, creo que es algo que habitualmente los seres humanos, tratamos de hacer, ¿verdad? Tratamos de complementar en nuestra vida, pero te digo, pues el propósito debería de ser cada día, ¿no? Cada día ser mejores. Ahora, hablando de propósitos, ¿qué propósitos son? Son quizá de los cuales, ahorita hablaste de los más comunes, pero ¿qué tipo de propósito quizá deberíamos buscar hacer más? Por ejemplo, yo he topado gente, ¿verdad? Pues con los que conmigo son jóvenes. Sí, sí, claro. Y lo que decían era, no, pues es que propósitos no, pues, ni uno, así nomás. Pero me topaba uno que otro que decía mucho lo de, ¿sabes qué? Es que quiero orar más. O sea, no, es que no, la neta no oro y tal así. Decía, no, pues orar cada día así tal. Y creo que esos son como los más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que son cosas que ni hacemos, ¿verdad?
que no deberían de ser en sí un propósito, ¿no? O sea, porque es algo que tendrías que hacer comúnmente. O sea, si amas a Dios, si quieres estar junto con Él. Échale. Creo que se apagó. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, bueno. Sí, listo. Que me había tocado gente, ¿verdad? Sobre todo jóvenes que decían que querían orar más, ¿verdad? Sí. Que a veces no oran muy poco, tal vez. Entonces, yo decía, ok, es un buen propósito, ¿verdad? Aunque no debería de serlo, ¿verdad? Porque sería algo que ya tendrías que hacer, ¿verdad? Como el ejercicio, como el no tomar tanta coca, ¿verdad? Que al final de cabo son, por ejemplo, en las misas, escuchaba mucho que decían, el dejar la coca no es un propósito, o sea, es algo que tienes que hacer porque te va a doler el riñón por tu salud, o sea, al final no es un, ay, qué propósito te estás poniendo, qué meta, o sea, porque es algo que tienes que hacer. Sí, pero es algo que, bueno, al final de cuentas, pues sería algo positivo, ¿eh? Aunque sea algo que necesitas hacer o dejar de hacer porque pues te está dañando, ¿eh? Porque eres propenso a tal o cual enfermedad. Pero pues está bien al final de cuentas, ¿no? O sea, mejor que no empezarlo. Mejor que no tener cómo hacerlo, o sea, porque creo que, y es que ese era el punto al que también ahorita de lo que tú mencionabas, que te iba a mencionar, o sea, creo que al final de cuentas, no está mal, o sea, ahorita lo podemos tomar a burla, quizá, o reírnos sobre esto, ¿verdad? De decir, es el propósito de hacer ejercicio en la dieta, y enero, febrero, y ya para febrero se me hace que ya está muy lejos porque ya se perdió. Ajá. Pero creo que al menos lo intentas. Yo creo que al menos lo intentas y creo que eso es algo, al final de cuentas, positivos. ¿Por qué? Porque está la otra parte, vato. O sea, la gente que ya ni siquiera lo intenta. La gente que dice, ¿para qué si no lo voy a cumplir? Ya para qué hago ejercicio. O sea, ¿para qué si no lo voy a hacer? O sea, ¿para qué me propongo eso? Ya. Sí, o sea, literalmente, ¿va? Y al menos puede sonar a burla a la gente que lo intenta, pero quizá está más cerca de en alguna de esas lograrlo. Intentos, lograrlo, que un intento de esos lo logre, que el que de plano se da por vencido. Sí, ¿verdad? Capaz no la primera ni la segunda, pero sí después de ciertos intentos, pues sí se te da. Pero la persona que no intenta nunca. Sí. O sea, te digo, eso es peor, ¿verdad? Eso es peor aún. Entonces, si por ahí alguien está haciendo un propósito cada año y cada año falla, pues sígalo intentando porque quizá en una de esas este año es el bueno, ¿verdad? Y a lo mejor 2026 es el bueno para muchos propósitos. De hecho, de eso depende mucho lo que ayuda mucho en el ejercicio, las dietas, en cosas que son rutinarias, es la disciplina, ¿verdad? Sí, entonces, desde ahí viene la disciplina de seguir intentándolo cada año, aunque ves que fallas. Por ejemplo, de repente vas 3 semanas que estás bien motivado, que es lo que te incita, la motivación. Sí. 3 semanas de estar orando constante, de no tomar coca, de tu propósito. Pasan esas 3 semanas y de repente ya andas tomando coca, ya andas ejercicio, ya andas tomando, fumando, lo que sea. ¿Verdad? Y ahí como que ya la gente ya mejor no lo intenta, porque vio que la regó y dice, ya no. Pero sí es cierto que sigue intentando y la misma disciplina ayuda mucho a que sea un día festivo, sea entre semana que empiezas con cualquier cosa, te ayuda a seguir con eso. Ese es el punto más importante quizá, la disciplina, porque como dices tú, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave. Si queremos llegar a un punto de decir, ¿por qué no se logra el propósito que me propongo, venga la redundancia, ¿por qué no lo logro? Pues es precisamente por la disciplina. Porque la motivación, tarde o temprano se va a ir. O sea, la motivación tarde o temprano se va a ir. Y esto aplica para cualquier propósito, en la vida. Si hablamos de las cuestiones de Dios, de iglesia, ¿va? Y yo me propongo ir a misa diaria, confesarme, no faltar a la comunión, como decías ahorita, orar y todo esto. Puedes empezar con mucho ánimo, puedes empezar con mucha motivación, pero se va a acabar. O sea, tienes que saber que se te va a acabar tarde o temprano la motivación. No siempre vas a tener la motivación para lograr lo que quieres. Decía, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Me acuerdo ahorita un video, quizá lo has visto, donde dice él,
No siempre tengo ganas de ir al gimnasio. O sea, porque le preguntaba, no, pues a ti te gusta, ¿no? El deporte, hacer ejercicio, va ese. No, dice, no siempre tengo ganas. Pero sé que tengo un compromiso, ¿verdad? Sé que tengo que hacerlo porque dependo de esto, dependo de aquello. Entonces, la disciplina es la clave siempre del éxito para lograr cualquier propósito. Entonces, si nos hemos propuesto hacer algo este año, tienes que ser disciplinado. Sí. Saber que se te va a acabar esa como inyección de ganas y estar preparado para cuando se te vaya. Y si sabes que no, espérate. Aunque ya no tenga ganas, sé que tengo que seguir haciéndolo. Porque luego va a ser hábito, va a ser más fácil. De repente van a ser algunos días que no quiera, pero tengo que recordar. Sí. Recuerdo. Esto que decías tú de las uvas, que pues dentro de la iglesia nos dice que pues es superstición, ¿va? Porque son deseos. Pero decías tú, cambiarlo por propósitos. O sea, y creo que es una buena práctica. O sea, si tú dices, cada uva es un propósito para mi vida. Son 12 meses. Pues está perfecto. Uvas, o sea, todo lo que te sirva para lograr ser mejor en algo, pues adelante. O sea, 12 propósitos. Conviene mejor hacer 12 propósitos que 12 deseos a uvas. Sí, porque al final de cuentas el deseo, o sea, imagínate, ¿va? Sí. Pues yo deseo ser más delgado. Yo deseo... Pero no haces nada así, nada. O sea, no funciona así, ¿verdad? Sí, no. Al final de cuentas, no es como que la varita mágica, ¿verdad? O como los pastores esos que aparecen de repente que ya hasta adelgazan a la gente. Sí. Pero bueno, entonces, es un deseo, ¿verdad? Pero los deseos, pues, al final de cuentas, es más, incluso lo que Dios nos ofrece, vato, tiene que venir acompañado de una intención. O sea, para que puedas recibir eso que a lo mejor anhelas de Dios, pues tienes que dar pasos también en fe, adelante. ¿verdad? Dios es quien te da fuerzas y todo, es el mínimo el tu querer. Exacto. O sea, porque no es como que, Dios necesita que tú pongas tus fuerzas o tu tal. No, o sea, es con que tú quieras. Si te das cuenta, y si hablamos poquito de eso, ojalá no nos desviemos del tema, pero si hablamos poquito de eso, Dios, Jesús, Dios, Padre, el Hijo, siempre esperaban un pequeño paso, aunque sea del hombre, o sea, que hubiera una intención. Ejemplos claros. Moisés. Hasta que Moisés no se mojó los pies en el mar no se abrió. O sea, Dios no necesitaba que Moisés pusiera su vara, ¿verdad? Ahí en el mar para que se abriera. Sí. Pero Dios quería ver una intención, ¿sí me explico? Sí. O sea, es precisamente eso. O sea, incluso para o sea, Dios no lo necesita, sino que Él espera que tú hagas algo, ¿verdad? O sea, precisamente, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de las bodas de Caná, llenen los jarrones. Sí. Jesús lo pudo haber hecho sin agua, o sea, pero él quiere ver la intención de nosotros, ¿verdad? El que cosas de verdad así. Quiere, ¿no? O sea, el de verdad querer, porque es muy fácil decir a veces Señor, ayúdame a dejar este vicio, a no hacer esto, a hacer más esto, tal, y no hacer nada, y esperar que Dios haga algún milagro que puede llegar a pasar, pero la mayoría de las veces va a ser que falta que tú quieras, que de verdad quieras. Que tú des ese paso, ¿verdad? Que tú des ese paso para lograr, ¿qué? Un propósito. Úntate lodo, agarra lodo y úntate para que, o sea... Ve y límpiate allá. O sea, cualquier cosa, o sea, cosas que Dios, que Jesús no necesitaban para hacer ese propósito. Sin embargo, espera de nosotros que haya esa intención, que haya esas ganas, ahora sí que ese deseo de nosotros mismos de lograrlo, ¿va? Entonces, es importante esto, ¿va? Es bueno al final de cuentas, ¿no? Que tengamos propósitos en la vida. Sí, ¿no? Claro. Sí, no. Si una vida sin meta, sin propósito, pues no te lleva a ningún lado. Exacto. Porque no tienes a ningún lado a dónde ir. El ponerte metas y ponerte propósitos te ayuda mucho a poder ver a futuro lo que quieres para en la actualidad, ver qué haces para llegar allá. Sí, definitivamente. Y como te digo, o sea, para lograr el propósito, pues tienes que tener esa disciplina y como dices tú, sin un propósito, pues no somos nada. Ahorita que lo acabas de decir, es bien básico. Fuimos creados por un propósito. Sí, o sea, así de simple, ¿va? Así de simple, o sea, Dios nos creó como por un propósito, ¿va? No es como que Dios se pone a jugar y no, pues no tengo nada que hacer, voy a hacer voy a crear aquel,
No, o sea, sí, no viene... No venimos de vacaciones, ¿verdad? No venimos de vacaciones aquí nomás a la tierra. Sí venimos de pasada, ¿verdad? Sí. Como dicen, ¿verdad? Del Padre salimos y hacia el Padre volvemos, pero con un propósito aquí. Sí. Por ejemplo, como tú dices, sí, no es como que fue de pura suerte, de pura chiripa o porque tenías que nacer. Un accidente. A fuerzas naciste, ¿verdad? Un accidente. Porque si te vas desde lo más pequeño, el nacimiento de uno tiene que ser muy exacto. O sea, porque tuvieron que estar juntos tus papás para que tú nacieras. Pero tuvieron que estar juntos sus dos papás de cada uno, o sea, tus abuelos, no, pues para que estén juntos. Y así vete hasta atrás, hasta donde quieras. O sea, tú que hayas nacido es un milagro, ¿verdad? Y entonces no naciste nomás porque sí. Sí. O sea, tuviste que nacer para algo. Dios nos creó para algo desde la raza humana hasta nosotros. O sea, todos en general y cada uno tiene su propósito que Dios lo creó. Y ahorita me estoy acordando de algo que decía mucho San Agustín. Creo que era que el corazón nuestro corazón estará inquieto hasta que no regrese a ti o hasta que no descanse en ti. Algo así, ¿verdad? Sí. Ya parafraseado. Pero los propósitos o el por qué estamos aquí nos tratan de llenar ese vacío, ¿verdad? Son propósitos buenos. Claro que está, ¿no? El hacer ejercicio y todo ese rollo. Y a veces la gente busca esa felicidad, ¿no? Que sí se logra tener. Sí. Pero luego que ya como que cumples esa meta, que es que le pasa a mucha gente, sobre todo a los ricos, famosos, que llegan a cumplir sus sueños, sus metas, de estar en conciertos públicos, tener todo lo que siempre quisieron y se sienten tristes. Es que ese es el riesgo. El propósito ahí. Es que ese es el riesgo y es lo que tenemos que cuidar y tener en cuenta, como dices tú. A veces cumples ese propósito, por ejemplo, que dices tú, cualquier propósito, por no decir alguno, por no encasillar ninguno. No es que sean malos, como dices tú, no es que sea malo buscar bajar de peso, porque hasta por salud es bueno. No es que sea malo el ejercicio, porque hasta por salud es bueno. Aquí el detalle es cuando esto suple a Dios en tu vida. O el propósito original o el propósito que debería ser el central. Sí. Que es el encontrarte con Dios, ¿verdad? O sea, siempre se nos ha dicho y se nos ha repetido que uno nace y venimos aquí ¿para qué? Para amar a Dios, para adorarlo y ser felices en Él, ¿verdad? O sea, no el ser feliz en las cosas del mundo, ¿verdad? Estar en la felicidad que es plena, que es Él. Es que, mira, como ahorita lo decíamos, fuimos creados con un propósito. Y creo que pocas veces nos preguntamos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque a veces solamente pensamos en lo que puede agradarme a mí, en lo que puede hacerme feliz a mí, y se nos olvida que también Dios nos creó por un propósito, ¿verdad? Y creo que también sería bueno que nos hiciéramos el propósito de descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí, verdad? Y creo que eso también es muy importante, ¿verdad? Y no pensar que el propósito es siempre para uno. Por ejemplo, el ejemplo de Jesús, su propósito era venir a dar su vida, a sacrificarse. Salvación. ¿Verdad? Para darnos la salvación. Ahora, tuvo, no dirá que propósitos, pero sí metas que Dios también le puso, que era, no sé, por ejemplo, el bautizarse, el llegar a tal pueblo, el tal, estar con los 12, cenar con ellos. Hubo ciertas cosas que tuvieron que pasar exactamente para que se cumplieran las escrituras o lo que decían los profetas para llegar a el propósito central de Dios, ¿verdad? Entonces a veces pensamos, no, es que yo ya cumplí mi propósito porque ya me ordené de sacerdote, o ya cumplí el propósito de Dios porque ya me casé, o porque tal. Entonces a veces no es ese el propósito final o central. Si sigues con vida es porque Dios te quiere seguir usando, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, Dios lo usa para un propósito que es sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Ese era el propósito que él tenía que hacer en ese entonces, ¿verdad? Para los demás. No solamente él, porque él ya estaba fuera de Egipto. Sí. Pero Dios le pide que regrese para que cumpla el propósito para todos los demás. Y cuando llegan, que pasan todo el desierto, toda la historia, que llegan a la tierra prometida, él no entra. Él muere. Porque ya había cumplido su propósito.
porque Dios ya lo había usado. Entonces, si uno sigue con vida y cree que ya cumplió el propósito de Dios, probablemente no. O sea, capaz sí cumpliste uno de los propósitos que Dios tenía para ti en vida. Pero si sigues con vida es porque Dios te quiere seguir usando, es porque sigues teniendo propósito. O porque el propósito aún no termina. O sea, al final de cuentas, a lo mejor estás cumpliendo el propósito de Dios, pero sigues en eso, ¿verdad? Sigues en el propósito. O sea, no se ha terminado, ¿verdad? O sea, solo Dios sabe. Me gustó esa parte de Jesús y yo volvería a esa parte a la que mencionabas ahorita de Jesús. Su propósito muy claro, ¿verdad? Sí. Y creo que siempre estuvo en su mente. Y a lo mejor estuvo tentado a dejar de vista su propósito, el propósito de Dios para él. E irse por lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Pero como dices tú, o sea, el propósito de Dios no te aleja tampoco de lo demás, ¿verdad? O sea, Jesús tenía sus amigos, Jesús o sea, hacía muchas actividades también, hizo muchas actividades, ¿verdad? Sanó gente, sanó enfermos, etcétera, etcétera, milagros, qué sé yo. Sí, claro. Muchas cosas que no lo alejaban de su propósito, ¿verdad? Sí, o sea, al final de cuentas siempre lo tenía, pero no le quitaba hacer todo lo demás. Exacto, o sea, y creo que ese es el punto, o sea, que nosotros podemos tener otros propósitos en la vida que no son malos, tratar de superarte, tratar de vivir mejor, de etcétera, ¿verdad? El que tú quieras, pero siempre y cuando no te aleje del propósito de Dios, ¿verdad? Y que el propósito de Dios principal, como decíamos ahorita, es volver a Él. Ese es el propósito principal. O sea, el propósito principal es que busquemos regresar al Padre. O sea, porque por eso, o sea, para eso fuimos creados también, para estar con Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es eso, porque a veces te puedes frustrar en ay, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? ¿Qué quedará Dios para mí? ¿Verdad? Y te puedes imaginar muchas cosas, ¿verdad? Nunca pregunta. Pero creo que lo principal del propósito es estar con Él. Y yo creo que después podemos hacer, a lo mejor a continuación, una charla sobre el propósito, o sea, en cuanto al llamado de Dios. Pero lo dejamos para otra charla. Sí. Pues yo creo que en general, Vato, no sé, En resumen, pues yo creo que los propósitos no son malos, solo hay que tener cuidado, ver qué es lo que quiere Dios para nosotros, y pues sobre todo de ser disciplinados. Sí, ¿verdad? Todo el propósito que se proponga uno que sea para bien de él, y si es mejor para todos. Exacto. Lo que los rodean, ¿verdad? El dejar, no sé, algún vicio, no solamente es bueno para ti, sino para la gente que te rodea. Sí. También puede ser que tener en cuenta para cada propósito a Dios, ¿verdad? Como estuvimos diciendo, el hacer ejercicio, comer mejor, más saludable, no es algo que le moleste a Dios. O sea, el cuerpo es templo, ¿verdad? De Dios, y si lo cuidamos, mejor. Pero que eso no se vuelva central y que quite a Dios del centro. ¿Tener propósito? Sí, bueno. Que le quiten a Dios, malo. Entonces, en el centro Dios y lo demás a un lado. Y sobre todo yo creo que precisamente esto, como vamos a decir, que está bien los propósitos, que sean personales, que nos ayuden, como dices tú, porque incluso hasta los propósitos más superficiales, pudiéramos decir, pues ayudan a los demás, ¿verdad? Si te pones a dieta, pues sobra más comida en la casa, ¿no? Si dejas de fumar, pues menos humo para todos, ¿verdad? O sea, hasta lo que parece más simple y más superficial beneficia a todos. Pero hacer propósitos que te acerquen a Dios, yo creo que eso también sería muy bueno. Y mucho mejor. O sea, propósitos que te acerquen a Dios y que por consecuencia también eso edifica a los demás, ¿verdad? Y es bueno para los demás. O sea, el acercarse, el servir a Dios, ¿verdad? A través de el compartir de palabra a los demás, ¿verdad? Como un propósito, pues estás edificando a alguien más, ¿verdad? Y estás tratando de que alguien más se acerque a Él. Entonces, también tener eso muy en cuenta, ¿verdad? Si tienes propósitos personales, perfecto. Busca también propósitos que te acerquen a Dios y que te hagan mejor persona, ¿verdad? Por consecuencia. Pues yo creo que ahí sería esta pequeña charla, bueno, pequeña para nosotros, hasta que se cuánto hayamos durado, pero que al final de cuentas, pues el propósito de la charla, pues es esa, que haya
verifiquemos, que evaluemos dónde estamos en cuanto al propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Ojalá y usted pueda recapitular o reorganizar esos propósitos y poner, ¿verdad?, propósitos que nos acerquen a Dios, que nos lleven a Dios y que nos hagan mejores para Él también, ¿va? Entonces, pues ojalá y le haya servido en algo, ¿va?, esta pequeña charla. Ese es el propósito, así que igual, pues que nos sigan dejando algún comentario, ¿va?, si gustan. Cualquier cosa, cualquier comentario. Hola, un tuvo chido, un like. Sí, hasta eso. Agregar todavía. Hasta eso de no lo vuelvan a hacer nunca. Algo así, ¿no? Lo que sea, ¿va? Pero bueno, ¿va? Hablen de cosas que sí sepan. No cualquier sé, cualquier cosa. Sea cosa. Bueno, sea malo. Ahí checamos cosa, si nos ayuda. Sí, cualquier cosa. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Charla con propósito.